hacia el interior del organismo. Luego viene una capa de músculo liso longitudinal. Luego viene el plexo de Meissner, que está organizado con muchas neuronas que secretan toda clase de neurotransmisores. Esto es lo que forma lo que se conoce como el sistema nervioso entérico, y junto con el plexo submucoso es el sistema nervioso intrínseco en el intestino. Este sistema nervioso intrínseco o sistema nervioso entérico es el que es controlado por el sistema nervioso autónomo, por el parasimpático que les he señalado acá, y también por el simpático, que en su caso lo que llegan ya son las fibras postganglionares, porque los ganglios son los ganglios paravertebrales o los prevertebrales según el nivel del intestino del que estemos hablando. En el caso del parasimpático, les vuelvo a decir, los ganglios son intramurales, están aquí en la pared del intestino. Una capa de músculo liso circular, entre el músculo liso longitudinal y circular, pues son los que producen el peristaltismo en el intestino. Esta sería la capa mucosa, que es la que se pone en contacto con lo que fluye a través de esta luz, que es los alimentos. Y aquí se encuentran pues tanto células secretoras como células que absorben lo que viene a través del contenido intestinal. Bueno, el parasimpático entonces puede controlar tanto la musculatura lisa longitudinal como la musculatura lisa circular y glándulas de secreción. Es decir, también sus efectores son el músculo liso y las glándulas exocrinas. ¿Cuál es la función del parasimpático? A través de la liberación de acetilcolina, pues producir contracción del músculo liso, longitudinal y muscular, y con esto aumentar la propulsión de los alimentos en el estómago, aumentar el peristaltismo. Los receptores presentes aquí en el músculo liso son de naturaleza M2 y M3, al igual que los receptores presentes en las células secretoras, que también son de naturaleza M3, es decir, es muy parecido a lo que ocurre en el estómago, parecido a lo que ocurre en el tracto respiratorio. Por otra parte, el simpático, a través de la liberación de noradrenalina, como se señala aquí, lo que hace es inhibir las contracciones de las células musculares lisas, inducir relajación de las células musculares lisas, tanto longitudinales como circulares, y de esta manera el simpático lo que hace es inhibir el tránsito intestinal. Y también pueden interaccionar con las células secretoras y también inhibir la secreción de las glándulas exocrinas. Entonces, los efectos del parasimpático y del simpático en el intestino también son efectos opuestos. En este sitio, los receptores a través de los cuales el simpático inhibe el tránsito intestinal son de naturaleza alfa 1, beta 2 y alfa 2. Es decir, la activación de estos tres receptores adrenérgicos, todos llevan a inhibición de la propulsión del contenido intestinal, a inhibición del peristaltismo. Como ustedes saben, aparte de estas células musculares lisas que sirven para
impulsar el contenido intestinal. También están presentes células musculares lisas que funcionan como esfínteres para que el efecto tanto de la división parasimpática como de la división simpática sea congruente. En el caso del parasimpático, activa a las células musculares lisas que son importantes para la propulsión, pero al mismo tiempo induce relajación de los esfínteres para que haya la posibilidad del paso del contenido intestinal. En tanto que en el caso del simpático, que inhibe a las células musculares lisas responsables de la propulsión, activa a los esfínteres para que se cierren. Entonces, de esta manera, las acciones tanto parasimpáticas como simpáticas son congruentes para el buen funcionamiento de este órgano. Entonces, en resumen, para entender la acción de los agentes colinérgicos, la acetilcolina aquí actúa a través de receptores muscarínicos, de tal manera que todo agente muscarínico que pueda reconocer a los receptores M3, M2 va a producir efectos semejantes a la acetilcolina. Activación del peristaltismo, aumento de la motilidad y relajación de los esfínteres. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Avanzamos. Bueno, ¿por qué la activación de los receptores M3 y M2, de los receptores muscarínicos que están presentes en las células musculares lisas, como las del intestino y del estómago y de los bronquios que acabamos de revisar, por qué inducen contracción? Bueno, en el caso de los receptores M3 es más o menos simple porque estos receptores están acoplados a una proteína GQ y ya saben que la activación de esta proteína activa la fosfolipasa C. La fosfolipasa C produce estos dos segundos mensajeros, el IP3 y el diacilglicerol. Y el IP3 directamente induce la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. La liberación de calcio activa a la sinasa de la cadena ligera de la miosina, y esta sinasa de la cadena ligera de la miosina finalmente induce contracción. Aquí hay pasos que se han omitido de la activación de la sinasa de la cadena ligera de la miosina a la contracción, así como aquí se ha dicho simplemente que aumenta el calcio y esto activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Para quienes ya entregaron la tarea y revisaron el mecanismo de contracción y relajación de una célula muscular lisa, pues aquí saben que hay pasos intermedios, no se los voy a decir porque deberían ya de conocerlo. También de la activación de la sinasa de la cadena ligera de la miosina a la contracción, también hay pasos intermedios que ustedes debieron de poner en su tarea. Entonces, en resumen, la activación de los receptores de los receptores cuya actividad es mediada por la proteína GQ, en este caso, si nos referimos a la acetilcolina, estos receptores son los M3, y la activación de la contracción, pues es un mecanismo que podríamos decir directo de desencadenamiento de la contracción. Pero aparte de este mecanismo de los receptores M3, existe en las fibras musculares lisas del intestino receptores de naturaleza M2 que son activados por la acetilcolina. Estos receptores M2 están acoplados a una proteína GI-O, y en particular la GI, ustedes saben que su mecanismo de acción es inhibir a la adenilato ciclasa,
es decir, a este efector que es una enzima, la adenilato ciclasa. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? La adenilato ciclasa normalmente toma como sustrato al ATP y produce AMP cíclico. Bueno, vean que del lado izquierdo aquí se señala el efecto de la adrenalina a través de los receptores beta 2. Ya hemos dicho que los receptores beta 1, 2, 3, todos están acoplados a una proteína GS. La S es de estimulación y desde estimulación precisamente de la adenilato ciclasa o adenilil ciclasa. Así que la adenil ciclasa tiene un control positivo a través de los receptores beta 2 y otros neurotransmisores y tiene un control negativo a través de la acetilcolina. Así que dependiendo del balance de estas dos actividades, pues va a ser el nivel de actividad que muestre la adenilato ciclasa. Bueno, en condiciones normales, bueno, el funcionamiento de este sistema es que cuando hay un aumento del AMP cíclico, otra vez aquí también este mecanismo está abreviado, aumentan las concentraciones citosólicas de AMP cíclico. Aquí hay pasos que se han omitido, pero el resultado es que la presencia del AMP cíclico trae como consecuencia inhibición de la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Si se inhibe la sinasa de la cadena ligera de la miosina, entonces en lugar de contracción se va a producir relajación. Entonces, en resumen, cuando se activa la adenilato ciclasa, se aumenta la concentración de AMP cíclico, el resultado es inhibición de la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Si se inhibe a la sinasa de la cadena ligera de la miosina, esto impide la contracción, es decir, se produce relajación. Es un efecto opuesto al del mecanismo GQ. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si administramos acetilcolina o un agente muscarínico que tenga capacidad de activar a los receptores M2? Si se activan los receptores M2, entonces se va a reducir la actividad de la adenilato ciclasa, se va a reducir la cantidad de AMP cíclico y se va a reducir la inhibición de la sinasa de la cadena ligera de la miosina, por lo que se va a promover la contracción. Entonces, los receptores M2 promueven de manera indirecta la contracción del músculo liso. Entonces, la conclusión es que tanto los receptores M3 como los receptores M2 promueven la contracción de las células musculares lisas en donde quiera que esté el músculo liso, si cuenta con receptores M3 y o receptores M2. ¿Está claro o tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. Bueno, avanzamos. El tracto urinario. De aquí, del tracto urinario, el órgano efector que es controlado por el sistema nervioso autónomo es el músculo detrusor. El músculo detrusor es un músculo que está en las paredes de la vejiga urinaria y que recibe inervación tanto simpática, como pueden ver aquí, como parasimpática. Esta
inervación, recuerden que en el caso del parasimpático viene de nivel sacro, por eso aquí dice médula sacra. Aquí está la fibra preganglionar y si recuerdan los ganglios pues son intramurales. Bueno, también existe un esfínter interno que está luego a la salida de la vejiga, que es controlado por el sistema nervioso autónomo. Aparte, más adelante está el esfínter externo, controlado por una motoneurona de la división somática, aquí, somático voluntario. Bueno, como pueden ver, tiene un control doble en la vejiga, el esfínter interno y el esfínter externo. Bueno, cuando se activa el parasimpático y se libera la acetilcolina aquí, la acetilcolina otra vez a través de receptores M3 y M2 presentes en el músculo liso que se llama músculo detrusor y que está en las paredes de la vejiga. La activación de los receptores M3 y M2, como acabamos de explicar, va a producir contracción del músculo detrusor y va a producir relajación del esfínter interno. Entonces, cuando se activa el parasimpático, se libera acetilcolina. La acetilcolina va a producir vaciamiento de la vejiga, en tanto que el simpático libera aquí noradrenalina y a través de la activación de los receptores beta 2 va a producir inhibición del vaciamiento de la vejiga. Entonces, aquí en este órgano, el simpático, otra vez el simpático y el parasimpático tienen efectos opuestos. El parasimpático, la acetilcolina, receptores muscarínicos, M3, M2, promueven el vaciamiento de la vejiga al inducir contracción del músculo liso presente aquí, que se llama músculo detrusor, y relajación de los esfínteres. La división simpática promueve inhibición, relajación del músculo detrusor y contracción del esfínter interno. Entonces, de esta manera, el sistema nervioso autónomo controla el vaciamiento de la vejiga. Bueno, entonces todo fármaco con actividad muscarínica va a producir el mismo efecto que la acetilcolina, vaciamiento de la vejiga por contracción del detrusor de la vejiga. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a revisar los usos terapéuticos, los usos clínicos de los fármacos muscarínicos. Entonces, uno de los usos importantes que todavía tienen los fármacos muscarínicos, fármacos colinérgicos, dicho de modo general, y muscarínicos en particular, son utilizados como agentes mióticos para inducir miosis. ¿Para qué se puede inducir miosis? Bueno, particularmente como se señala aquí, para el tratamiento de este padecimiento que se llama glaucoma. Se puede emplear el carbacol. Ya explicamos que el carbacol puede tener tanto acciones muscarínicas como nicotínicas. Explicamos por qué. Y también se emplea la pilocarpina, que en este caso este alcaloide solo tiene efectos muscarínicos. Entonces, uno de los usos clínicos importantes es para el tratamiento del glaucoma. Otro uso
que pueden tener los fármacos muscarínicos. En este caso, aparte de la pilocarpina, también se utiliza para estos propósitos la cevimelina. Se emplean para el tratamiento de la xerostomía en general y el síndrome de Sjögren en particular. Este síndrome es una enfermedad de naturaleza autoinmune en la que los autoanticuerpos están dirigidos contra glándulas exocrinas en general, pero las que más se atrofian son las glándulas salivales y las glándulas lacrimales. Entonces, para aumentar la secreción de estas glándulas exocrinas, se utiliza la pilocarpina y la cevimelina. También un uso que le queda al betanecol es la estimulación del tracto intestinal, la estimulación de la vejiga en caso de enlentecimiento, particularmente en personas mayores cuando han sido sometidos a cirugía. Después de la cirugía, por la consecuencia de la anestesia general, en algunas personas el intestino y o la vejiga pues quedan como detenidos en su función, y el betanecol es un fármaco que les ayuda a reiniciar su actividad o a aumentarla. Algunos agonistas M1 como la janomelina también se utilizan actualmente para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. De los antagonistas M2 lo vamos a revisar cuando veamos antagonistas muscarínicos. Bueno, entonces también se pueden utilizar para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer los agonistas muscarínicos. Este sería un efecto a nivel del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, los efectos adversos. Pues los efectos adversos, o en muchos casos colaterales, son fáciles, digamos, de predecir si entendemos bien las acciones de los agentes muscarínicos. Por ejemplo, un exceso de actividad de cualquier agente muscarínico en el tracto gastrointestinal pues va a inducir diarrea. Un exceso de actividad de un agente muscarínico en las glándulas sudoríparas termorreguladoras pues va a inducir diaforesis. Diaforesis es el exceso de activación de las glándulas sudoríparas. Un efecto que también se puede presentar, ya lo dijimos que se emplean para el tratamiento del glaucoma, es la miosis. Tener la pupila cerrada todo el tiempo pues no nos permite ver adecuadamente. Entonces esto se puede tomar como un efecto adverso según el propósito para el que se haya administrado el fármaco. También pueden inducir náuseas y, como pueden ustedes ver, el equivalente a la diarrea en el intestino, en el caso de la vejiga, pues sería urgencia urinaria, aumento del vaciamiento de la vejiga. Estos son los principales efectos adversos de los agentes muscarínicos. ¿Alguna pregunta?
No, profesor. No, profe. Entonces, avanzamos. Esto es en cuanto a los agentes colinérgicos muscarínicos de acción directa. Ahora vamos a pasar a revisar a los agentes muscarínicos de acción indirecta o también llamados inhibidores de la acetilcolinesterasa. Ya vimos que los hay reversibles e irreversibles. Estos que les presento en esta diapositiva son los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa. El primero, que es el edrofonio, vean que en su estructura tiene un grupo de cuaternario, tiene una carga fija. Esta carga fija es muy parecida a la carga fija que tiene la acetilcolina. De este lado, tiene un grupo alcohol que le podría permitir formar puentes de hidrógeno. Entonces, esto, si le quitamos el grupo de amonio cuaternario, pues lo que nos quedaría sería el fenol. Bueno, es el más sencillo de los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa. De este lado tenemos a la fisostigmina, que es uno de los alcaloides que se conocen desde la antigüedad, se podría decir, porque está presente en una planta que se llama Physostigma venenosum, que tiene como nombre común haba de calabar, y esta planta se utilizaba para obtener extractos de ella, y entre otras cosas pues se utilizaba para envenenar a algunos incautos, porque se utilizó mucho tiempo como la droga de la verdad, digamos. Se utilizaba para administrársela a algunos sospechosos de delincuencia, y si se morían eran culpables y si sobrevivían eran inocentes. Bueno, de esta estructura, la fisostigmina, es muy importante que vean este grupo que tiene en este lado. Ya se los he presentado. ¿Y qué grupo es? Bueno, este grupo es el grupo del ácido carbámico. Entonces, en esta estructura de la fisostigmina se encuentra el ácido carbámico. De este lado tiene grupos amino que pueden cuaternizarse al pH de la sangre. Otra estructura muy importante es la neostigmina. Si recuerdan, la usamos en la práctica de laboratorio. Entonces vean que la neostigmina también tiene el grupo carbamato del ácido carbámico. Esta tiene un amonio cuaternario, una carga fija aquí, parecida a la de la acetilcolina, y otros inhibidores de la acetilcolinesterasa que también tienen el grupo carbamato, la piridostigmina, la ribastigmina y otros compuestos aparte del hidrofonio. Bueno, la tacrina ya no se usa porque es hepatotóxica, el donepezilo y la galantamina. Estos todavía se emplean, tienen cierto uso. Estos, como pueden ver, estructuralmente son diferentes de estos. Estos compuestos o tienen una carga fija como la neostigmina, o se pueden cargar en la circulación general, o
Bueno, en este caso tiene una carga fija también. Y vean que, por ejemplo, el donepezilo y la galantamina tienen estructura que para ustedes que son químicos se darán cuenta que son estructuras más liposolubles. Esto es porque estos fármacos se diseñaron para inhibir a la acetilcolinesterasa en el sistema nervioso central. Bueno, vamos a ver cómo actúan estos fármacos. Bueno, antes les voy a presentar a los inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa. Entonces, aquí uno de los más conocidos en el ámbito farmacológico es el cotiofato. Vean que tiene otra vez un grupo de amonio cuaternario y de este lado tiene un grupo fosforilo. Y vean que cualquiera de estos, el paratión o su producto activo, el paroxón, el malatión o su producto activo, el maloxón, todos estos compuestos que son irreversibles se caracterizan porque tienen un grupo fosforilo. Estos compuestos en general se conocen como agentes organofosforados por la presencia del fósforo en todas estas estructuras. No lo mencioné en el caso anterior, pero todos estos compuestos que tienen el ácido carbámico, el carbamato, bueno, todos estos compuestos se llaman carbamatos también. Entonces tenemos los reversibles suelen ser carbamatos y los irreversibles son organofosforados. Aquí una presentación rápida de lo que es la acción de los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La neostigmina, que ya se las había presentado, la liberación de la acetilcolina hacia un órgano efector, la actividad de la acetilcolinesterasa para hidrolizar a la acetilcolina en colina y acetato, y aquí se señala que los inhibidores de la acetilcolinesterasa pues impiden que la acetilcolinesterasa hidrolice a la acetilcolina, por lo tanto se va a mantener más tiempo en mayor concentración y se va a activar más al órgano efector. Otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, de los que ya les presenté, la rilastigmina, la fisostigmina, el mismísimo paroxón. Y aquí, con bolitas y palitos, la acetilcolina en presencia de la acetilcolinesterasa, pues se va a producir sus componentes, la acetilcolina y el grupo acetilo. Esta hidrólisis, como se señala aquí, se lleva a cabo en milisegundos, ¿sí? Entonces es una hidrólisis muy, muy rápida la que produce la acetilcolinesterasa en condiciones normales. Cuando se da un agente inhibidor de la acetilcolinesterasa como la neostigmina, entonces la acetilcolinesterasa, miren, acá lo vamos a ver con detalle aquí con bolitas y palitos, pero es la primera aproximación. En un paso para la hidrólisis de la colina, vean que la acetilcolinesterasa queda acetilada por milisegundos. Rápidamente se desacetila, se hidroliza este enlace y se recupera la actividad de la acetilcolinesterasa. Cuando se pone en presencia de la neostigmina carbamila a la acetilcolinesterasa. Entonces, en este caso,
la enzima se acetila. En el caso de un carbamato, la enzima acetilcolinesterasa se carbamila, y vean que la descarbamilación, en lugar de milisegundos como la desacetilación, la descarbamilación pues lleva horas. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Depende de si el agente que estamos utilizando aquí es la neostigmina, la flisostigmina o cualquiera de los que se mencionaron anteriormente. Bueno, y el tercer caso es cuando la acetilcolinesterasa se pone en presencia de un órgano fosforado. Aquí se pone como ejemplo al paroxón. En este caso la enzima queda fosforilada, porque ya vimos que todos estos compuestos tienen un grupo fosforilo. Entonces la acetilcolinesterasa queda fosforilada, y vean aquí la desfosforilación. Aquí la diapositiva dice imposible. Bueno, imposible para la vida funcional de una célula. O sea, se tardaría tanto tiempo la desfosforilación que incluso para la célula sería más conveniente sintetizar nueva acetilcolinesterasa si tuviera el tiempo, digamos, para hacerlo. Lo que pasa es que como no se desfosforila rápido, pues lo más probable es que el sujeto al que se le administró paroxón pues muera antes de que se recupere la acetilcolinesterasa de la fosforilación. Por eso es que aquí se plantea que con estos compuestos pues lo más probable es que puedan inducir la muerte, y pues normalmente a quienes van dirigidos esos compuestos pues son a las plagas, y pues en este caso se señala aquí un insecto muerto por la inhibición de su acetilcolinesterasa. Entonces, dependiendo de con quién reaccione la acetilcolinesterasa, pues va a ser el tiempo en que va a estar inhibida, hablando de los inhibidores. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Avanzamos. ¿Cómo es que se lleva a cabo la inhibición de la acetilcolinesterasa? Primero vamos a ver el funcionamiento normal de la acetilcolinesterasa. Esta barra representa a la acetilcolinesterasa y el sitio donde se lleva a cabo el anclamiento de la acetilcolina. Es decir, el sitio activo de la acetilcolinesterasa tiene dos puntos muy importantes. Uno, en donde tiene una carga negativa y que es a donde se une electrostáticamente el grupo amonio cuaternario de la acetilcolina. Este sitio se llama sitio aniónico. Tiene otro punto importante, que es donde se une la parte éster de la acetilcolina, y por lo tanto el sitio se llama sitio esterásico. Este sitio esterásico es donde interacciona el grupo acetato. Vean que normalmente lo hace a través de cargas parciales electrostáticas, o incluso puede haber puentes de hidrógeno dependiendo de la estructura que llegue a este lugar. Bueno, entonces en condiciones normales, fisiológicas, la acetilcolina se ancla aquí en la acetilcolinesterasa a través de un sitio aniónico y a través de un sitio esterásico.
¿Qué hay en esos sitios aniónicos y en esos sitios esterásicos? Aquí una descripción más amplia. Aquí la acetilcolinesterasa está dibujada aquí abajo. Como pueden ver, acá arriba está la acetilcolina. En el sitio aniónico, la carga negativa es proporcionada por un residuo de glutamato, y en el sitio esterásico, dos aminoácidos son muy importantes para el reconocimiento del grupo éster de la acetilcolina y su hidrólisis. Uno, un residuo de histidina; dos, un residuo de serina. Como pueden ver, este oxígeno de la serina es el que ataca al grupo carbonilo del acetato, y de esta manera se promueve un enlace covalente entre el oxígeno de la serina y el carbono del éster, y con la participación de la histidina se hidroliza este enlace, y de esta manera se libera la colina y el grupo acetato queda unido covalentemente en este punto. Así. Entonces la enzima, de esta manera, la acetilcolinesterasa, queda acetilada y el grupo colina se libera. Entonces, para que la acetilcolinesterasa pueda seguir funcionando, es necesario que se desacetil. ¿Puede pasar a la diapositiva anterior, profe? ¿Ande? Yo ruido. Porfa. Sí. Gracias. Nada más verla. Bueno, entonces vean que la enzima queda acetilada, como lo mencionamos en la diapositiva en la que les mencioné que era de palitos y bolitas. Entonces es necesario que la acetilcolinesterasa se desacetile para que pueda volver a hidrolizar a otra molécula de acetilcolina. Esta desacetilación es la que se mencionaba en esa diapositiva anterior, que ocurría en milisegundos. Vean, aquí está acetilada la acetilcolinesterasa y se plantea que con una molécula de agua se promueve este mecanismo de reacción para que se libere el grupo acetato o ácido acético, según lo quieran ver, y la acetilcolinesterasa queda nuevamente en las condiciones basales para volver a hidrolizar a otra molécula de acetilcolina. ¿Qué ocurre cuando en lugar de la acetilcolina llega al sitio de acción de la acetilcolinesterasa un inhibidor de la acetilcolinesterasa? En este caso, vean, esta parte representa solamente, aquí nada más está representado el sitio esterásico de la acetilcolinesterasa. Está aquí el residuo de histidina y el residuo, sí están representados los dos sitios, lo que pasa es que no vi aquí. Es el residuo de glutamato, este es el sitio aniónico, y es el sitio esterásico con el OH de la serina y la participación del grupo de la histidina. Bueno, si se administra neostigmina, vean cómo se lleva a cabo la interacción. La parte de amonio cuaternario pues va a interaccionar con el sitio anónico, el residuo del glutamato que ya les había yo presentado,
y también hay la posibilidad de interacción de el oxígeno de la serina con el carbono carbonilo de la neostigmina, de manera muy parecida a cómo ocurre con el acetilo en la acetilcolina, ¿sí? Entonces el mecanismo de reacción es parecido, solo que la electronegatividad de este carbono es mucho mayor que el de la acetilcolina. Entonces el resultado es que este enlace se hidroliza, se libera esta parte de la neostigmina, como pueden ver acá, y la enzima ahora queda, en lugar de acetilada, la enzima queda carbamilada. Y la descarbamilación de la acetilcolinesterasa, ahora en lugar de milisegundos, lleva horas. Así que esta enzima queda inhabilitada por mucho tiempo, incapaz de hidrolizar moléculas de acetilcolina, y por eso ahora la acetilcolina va a aumentar su concentración, su vida media en los sitios en donde esté ocurriendo esta inhibición. Aquí se señala nuevamente el grupo carbamilado, pues se va a hidrolizar, pero muy lentamente, para que regrese la enzima a su condición original. ¿Queda claro esto? Ahora, antes de que se me olvide, si se acuerdan del hidrofonio, el hidrofonio tiene una carga fija en el grupo de amonio cuaternario. El hidrofonio lo que hace es interaccionar con el sitio aniónico, con el residuo de glutamato. La carga positiva del hidrofonio interaccionaría aquí, y la parte del fenol, el hidroxilo del fenol, podría interaccionar con puentes de hidrógeno con esta parte, pero vean que en el caso del hidrofonio, las interacciones con la enzima serían a través de enlaces débiles, y no hay formación de enlaces covalentes en el caso del hidrofonio. Simplemente el hidrofonio ocupa el sitio activo de la acetilcolina, y de esta manera inhibe a la acetilcolinesterasa de la función de hidrolizar a la acetilcolina. Pero esta inhibición, como no es a través de enlaces covalentes, sino es a través de enlaces débiles, pues esta inhibición dura muy poco. En lugar de horas, dura minutos. Vamos a ver más adelante que pues dura entre 20 y 30 minutos la inhibición inducida por el hidrofonio, mientras que en este caso pues ya pasamos a la unidad horas. Ahora, aquí la presencia de un organofosforado. El ejemplo aquí es a través de este compuesto que se llama diflos, pero podría ser el ecotiofato, podría ser el paraoxón, el malauxón. Cualquiera de los órganos fosforados podría reaccionar de la misma manera con la acetilcolinesterasa. Entonces, el mecanismo es muy parecido. Otra vez, el oxígeno de la serina es el que ataca en este caso al fósforo, y de esta manera la enzima ahora queda fosforilada, y esta fosforilación, como este grupo fósforo es más electronegativo todavía que el carbono carbonilo de los carbamatos, entonces este enlace covalente requiere de mucho más energía para poder ser hidrolizado, y por lo tanto pues esto es difícil de eliminar, y por eso es que a este grupo de compuestos se les llama inhibidores irreversibles. Aquí de manera rápida se presenta una posibilidad de eliminar al grupo fosforilo
y es mediante el uso de un fármaco que se emplea como antídoto de los órganos fosforados. Este fármaco es la paralidoxima. Por el grupo químico, de modo general, esta es una oxima. Si recuerdan, es el grupo oxima. Y hay varias oximas que se emplean ya, pero esta fue la primera que se introdujo en clínica, la paralidoxima. Y cuando se administra paralidoxima, esta tiene la posibilidad de interaccionar con el sitio activo de la enzima. Puede ser en el sitio aniónico, porque tiene una carga positiva, y del lado de la oxima, este oxígeno puede interaccionar con el fósforo, llevar a cabo aquí esta reacción, como pueden ver. Entonces, de esta manera es posible romper este enlace y el grupo fosforilo queda unido a la paralidoxima, y de esta manera entonces la enzima quedaría en posibilidades de volver a hidrolizar moléculas de acetilcolina. A este efecto se le llama reactivación. Entonces, la paralidoxima se dice que es un reactivador de la acetilcolinesterasa. Hasta aquí todo claro. Sí, profe. Vamos a ver de todas maneras paso a paso la hidrólisis, o la inhibición en la hidrólisis de este grupo fosforilo. Entonces vean aquí, no importa de qué órgano fosforado se trate, al final la enzima acetilcolinesterasa queda fosforilada, y este enlace es el difícil de romper. Pero entonces, en presencia de agua, teóricamente esto debería de hidrolizarse, así como el grupo acetilo de cuando se une a la acetilcolina a la acetilcolina. Pero esto, si lo dejamos así que ocurra de manera espontánea, llevaría no menos de 8 horas. Y para los fines de sobrevivencia de un organismo, pues es demasiado tiempo. Bueno, entonces, si se espera el tiempo suficiente, que eso es lo que indica que se puso una flecha y otra flecha, y se debieron de haber puesto no menos de 5 flechas así. Estamos esperando que el agua hidrolice el enlace, pues finalmente podría ocurrir esto, pero para un ser vivo esto sería demasiado tarde. Esto es el mecanismo de reacción de la paralidoxima. Aquí está la paralidoxima, aquí está la enzima fosforilada, y vean que la paralidoxima se ancla en el sitio aniónico de la enzima, y entonces el oxígeno de la oxima es el que reacciona con el grupo fosforilo, forma el complejo oxima-fosforilo o oxima-fosfato, y teóricamente la acetilcolinesterasa estaría en posibilidades de hidrolizar nuevamente acetilcolina, quedaría liberada o reactivada, como se suele decir técnicamente. Bueno, aparte de la paralidoxima, hay otra oxima que se llama ovidoxima, que también sirve para los mismos propósitos. Hay un experimento que se hace para demostrar el efecto de la paralidoxima. En la ordenada está la actividad de la colinesterasa plasmática. Como está expresado en porcentaje respecto del control, pues el inicio, su actividad es de 100%, y en este momento, ya que la abscisa es tiempo, en este punto, como a los
12, 15 minutos. Se administra por un órgano fosforado, en este caso se creó el sarín, pero podría ser cualquier otro. Y vean que inmediatamente la actividad de la colinesterasa plasmática comienza a disminuir. Cuando el efecto del órgano fosforado es máximo, se administra la paralidoxima y vean que al administrar la paralidoxima, con el paso del tiempo, la actividad de la enzima se comienza a recuperar lentamente, pero se comienza a recuperar. No se recupera totalmente, pero sí se recupera en una buena cantidad, más o menos se recupera al 80%. Entonces, de esta manera se ha podido demostrar que efectivamente las enzimas que tienen capacidad de reactivación de la colinesterasa, una vez que ha sido inhibida por un órgano fosforado. Bueno, entonces, en resumen, cualquier neurona de naturaleza colinérgica va a liberar en sus terminales acetilcolina. Esta acetilcolina va a ser escindida en acetato colina por la enzima acetilcolinesterasa y no se ha hecho explícito, pero bueno, esto lo hace la acetilcolinesterasa y esta acetilcolinesterasa es susceptible de ser inhibida por los inhibidores de la acetilcolinesterasa, sean irreversibles como el ecotriptato, reversibles como el hidrofonio, reversibles como la neostigmina y la fisostigmina. Cuando cualquiera de estos compuestos inhibe a la acetilcolinesterasa, pues esta se va a mantener activa más tiempo y el resultado va a ser un aumento de la respuesta biológica en donde quiera que esté ese sistema. Por ejemplo, uno de los sitios muy importantes es si esta célula es una fibra muscular esquelética. Si esto es una fibra muscular esquelética, pues el aumento en la respuesta en este caso implica contracción del músculo esquelético. Si esta célula es una glándula salival, por decir un ejemplo, pues esto implicará que el aumento en la respuesta es aumento en la producción de saliva y así podríamos analizarlo para cada uno de los sitios que revisamos con los agentes colinérgicos muscarínicos. Desde el ojo hasta la vejiga urinaria. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, miren, este es un estudio que se hace en una persona sana y en una persona que padece miastenia grave. En una persona sana se registran los potenciales de acción en el nervio que controla a un músculo esquelético. Por ejemplo, músculo esquelético de la mano, del pie, de cualquiera de las extremidades. Entonces, se hace el registro eléctrico en la motoneurona, se hace también el registro eléctrico en el músculo esquelético, se registra la tensión registrada en kilogramos. Entonces vean que en una persona sana, a cada potencial de acción le corresponde un ciclo de contracción-relajación, se estimula varias veces y cada vez que se produce un potencial de acción, se produce un ciclo de contracción-relajación. Lo importante es que vean que la amplitud de la contracción se mantiene cada vez que se produce un potencial de acción. La respuesta es la respuesta en tensión es de la misma magnitud todo el tiempo
cuando se trata de una persona sana. Cuando se trata de un paciente que padece miastenia, ¿alguien recuerda qué es la miastenia? Bueno, el nombre completo es miastenia grave. Es debilidad o algo así, ¿no? En los músculos. A ver, perdón, otra vez. Es debilidad o algo así, ¿no? En los músculos. Sí, bueno, precisamente es lo que vamos a observar aquí. Se estimula la motoneurona y en el primer estímulo la respuesta de la tensión que desarrolla el músculo esquelético es de esta magnitud y es semejante a la tensión que desarrolla una persona sana. Cuando se estimula repetidamente en el nervio, vean que ahora el músculo esquelético con cada estímulo va desarrollando menos tensión, cada vez se contrae con menos fuerza en la medida en que se va repitiendo la estimulación. Si a este paciente con miastenia grave se le administra un inhibidor de la acetilcolinesterasa como la neostigmina, entonces vean que incluso tras la administración de neostigmina, con el primer estímulo, vean que la tensión que desarrolla es hasta superior al de una persona sana, y se sigue administrando y la tensión del músculo tiende a reducirse, pero a pesar de que se reduce, sigue dando contracciones de buena magnitud, incluso parecidas a las de un individuo sano. Entonces, este efecto se debe a que la neostigmina, al inhibir a la acetilcolinesterasa, pues aumenta la concentración y la vida media de la acetilcolina en la placa neuromuscular, así como lo habíamos explicado en la diapositiva anterior. Así que los inhibidores de la acetilcolinesterasa pues ayudan a este tipo de pacientes que padecen miastenia grave. La miastenia grave es una enfermedad de naturaleza autoinmune en la que el paciente produce autoanticuerpos dirigidos a los receptores nicotínicos. Entonces, un paciente con miastenia grave tiene disminuida la densidad de los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular. Por eso es que en la medida en que se activa su musculatura esquelética, cada vez responde menos. Y también por esta razón, el inhibir a la acetilcolinesterasa es de ayuda para este. ¿Entiende? Sí, maestro. Bueno, entonces, ¿cuáles son los usos clínicos de los inhibidores de la acetilcolinesterasa? Miren, están aquí por un grupo químico. El primero dice que son los alcoholes. Bueno, se pone plural, pero en realidad el único alcohol que se usa en clínica es el hidrofonio, del que ya hablamos. Se emplea para el tratamiento de la miastenia grave. También se puede emplear para el tratamiento del hígado paralítico, del intestino que no trabaja adecuadamente. También se puede emplear para algunos tipos de arritmias en los que se quiere aumentar el tono parasimpático para disminuir la frecuencia cardíaca del corazón. Y como les había yo mencionado, el tiempo de efecto del hidrofonio es de minutos, vean, dura entre 5 y 15 minutos. Por otro lado, están los carbamatos
de los más utilizados son la neostigmina, la pilidostigmina y la fisostigmina. La fisostigmina es el alcaloide natural y los otros son sintéticos o semisintéticos. Y se emplean para el tratamiento de la miastenia grave, del píleo paralítico, pero aquí pueden ver que ya el efecto de estos compuestos pasa al orden de horas, como habíamos mencionado. Aquí en particular, vean que un uso importante de la fisostigmina es para el tratamiento de envenenamientos por anticolinérgicos. Anticolinérgicos son los bloqueadores de los receptores de la acetilcolina. No es extraño que pudiera haber alguna persona que se envenenara, se intoxicara con un agente antimuscarínico como la atropina, como la escopolamina. Ya ven que no es extraño que luego algunas personas les den su té de toloache y se pueden envenenar. Entonces los efectos de los bloqueadores muscarínicos como la atropina se pueden antagonizar con la administración de un inhibidor de la acetilcolinesterasa para aumentar las concentraciones de acetilcolina para que compita con el antagonista y de esta manera evitar los efectos tóxicos. Es la fisostigmina la que se emplea principalmente para estos casos, porque de estos tres compuestos que están aquí presentes, por ejemplo, si recuerdan su estructura química, la fisostigmina es la más liposoluble y por lo tanto es la que puede penetrar en mayor cantidad al sistema nervioso central y antagonizar en el sistema nervioso central, por ejemplo, los efectos de la atropina o la escopolamina que también penetra al sistema nervioso central. Bueno, y algunos organofosforados, particularmente el ecotiofato que hemos mencionado, también se llegan a emplear para el tratamiento del glaucoma porque se llama la atención que este compuesto puede producir efectos muy largos y pues siempre para los pacientes tomar un medicamento una vez al día o una vez a la semana, pues es mejor que tomarlo 3 veces al día. Entonces llama la atención el efecto prolongado de los organofosforados y también se puede emplear para el tratamiento del glaucoma. Por supuesto, esta aplicación es local, es directamente en el ojo para evitar los efectos sistémicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, justo con el tiempo hemos terminado. Si tienen preguntas, pues es el momento, y si no, pues nos vemos mañana. ¿No hay preguntas? Entonces, hasta mañana. Entonces, mañana comenzaríamos haciendo el examen que no hicimos hoy, de los bloqueadores neuromusculares.